todo el mundo habla del punk, me vienen con que es una revolución cultural, qué sé yo, pero son 3 notitas de morondanga, decía el copete de la nota. A mí no me parece interesante, no me gusta, no me parece que sea una cosa que vaya a desarrollar la cultura, así que no voy a hacer la nota de punk. Yo insisto, no voy a hacer la nota de punk, no voy a hacer la nota de punk. Empezaba una nota de 6 páginas, no, mucho más, de como 12 páginas donde analizaba esto, que es una nota que todavía hoy es lo mejor que se escribió sobre el punk en Argentina. Y analizaba qué significaba culturalmente todo esto y qué sé yo, impresionante. Fue una linda nota, y con una linda tapa de Fontova. Fue 78, cuando nadie tenía la menor idea y nadie sabía que estaba pasando esto en el mundo. La nota de punk la hice con los discos que llegaban, con las informaciones que llegaban, porque yo trabajaba en un sello grabador y era la única manera en aquel momento, si trabajabas en una compañía discográfica, de tener noticias instantáneas. Porque, por ejemplo, yo tenía los derechos de Television, de hecho editamos el disco de Television en Music Hall, donde yo laburaba, Marquee Moon. Incluso traducimos el título, Luna de Marquesina, me acuerdo. Editamos a los Ramones también, Fin de Siglo. El punto es que era la única forma de tener información instantánea, porque te llegaban las biografías, las fotos, te los mandaban allá por vía aérea y te llegaban, porque si no las noticias... Y Alfredo estaba suscripto al New Musical Express y al Melody Maker. Al Melody Maker estaba suscrito al Expreso Imaginario, yo me desencantaba. Que llegaban todas las semanas con toda la información de estos tipos, que yo los miraba con desprecio y decía, ¿qué mierda es esto? Que son miles de grupos nuevos que uno no conoce, grupos como The Slits, que quiere decir las conchas, no sé, toda una cosa impresionante, con unas caras y qué sé yo, y uno todavía estaba en la instrumentación y la buena ropa. Y lo que empezó a decir Pipo, antes de entrar en esta apología de un servidor, gracias, lo que empezó a decir Pipo es que acá, por supuesto, que era resistido el punk, pero era resistido ideológicamente, porque las grabadoras se autocensuraban, no sacaban los discos porque tenían miedo de que los milicos los clausuraran, no sé, porque se veía que esto tenía un elemento disolutivo de la sociedad constituida. Imagínate, si estaban de alguna manera poniendo en jaque a una sociedad tan tradicional y tan poco militarizada como la inglesa, los militares supongo que tendrían miedo que acá pasara algo por el estilo. Cuando a mí me dicen si el rock fue perseguido por el proceso en la Argentina, yo digo que el rock per se no fue perseguido, pero hubo algunas aristas del rock que fueron perseguidas. Por ejemplo, el heavy. El heavy fue perseguido porque tenían miedo de las reacciones que podía tener su público, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante de ver. Los que realmente sufrieron la represión del proceso fueron los primeros grupos heavies. Y el punk también. Así y todo, hay un momento en que los militares empiezan a aflojar. Pero, sí. ¿Cuán heavy era en ese momento? No, eran densos. Había ya algunas bandas de hard rock. No metalera, no cadena, ¿no? Eso viene después, pero de rock duro, ¿viste? Y por ejemplo, ahora vamos a escuchar a los primeros Violadores, o sea, los Violadores del principio, se van a dar cuenta que no era moco de pavo, tocaban. Del 77 al 80 no pasaba casi nada, había algunos recitales pero muy formalitos. No, lo único que pasaba que era muy serio eran los redonditos, porque claro, ustedes conocían a los redondos por ahí. Si alguno tuvo la suerte de verlo, lo habrá visto en sus últimos recitales, pero los redondos están desde el 76. Sí. Entonces, cuando en el 77 actuaban en Buenos Aires, que era pocas veces, porque casi siempre actuaban en La Plata, acá hacían un recital a fin de año en Bambalinas. Pero aún antes de eso, en el 77 tocaban en un lugar que se llama Periscopio. Y ya estaba el gordo del sultán que repartía los buñuelos de ricota, de donde viene el nombre, ¿no? Había coreografía, chicas con poca ropa, y al otro día iban a hacer el segundo concierto y el tipo hacía como una especie de monólogo muy fuerte, que después este señor empezó a hacer monólogo, y Enrique Sims también, y se disfrazó. No, bueno, lo mío era penoso. Sí, los dos que eran buenos eran el Mufercho y Enrique. Mufercho era en aquella época el Mufercho hacía monólogos y hacía diálogos con el Indio Solari en
escena. Y era más circo que música. O sea, había música, rock and roll, conocen Mariposa Pontiac. Mariposa Pontiac ya estaba en el repertorio, un tal Luigi Bardot también. Esa cosa bien rockera. ¿Cómo se llama? Vamos a ir a la Plaza del Pueblo. Sí, rock and roll en la Plaza del Pueblo, el Hidro Medusa, cuando me compro un Super Sport, todos temas que quedaron un poco en el olvido, pero que eran parte del repertorio. Y de repente había chicas con poca ropa, que era algo insólito, bailando, así vestidas de odaliscas, y en un momento dado la pantallaban un tipo vestido de sultán, muy gordo, que era el 12, le decían el 12 porque era docente, era maestro. Y en un momento determinado, no se sabía por qué ni cómo, el sultán se levantaba y agarraba un canasto de esos grandes de panaderos y entraba a tirar los buñuelitos entre la gente. Los redonditos de ricota. Y la gente se los comía porque había hambre genuino. Pero, por ejemplo, todo eso que parece de una inocencia pristina hoy en día. Pero todo eso con un circo impresionante, Sí, sí. con la guitarra de Sky sonando mucha bola. mucho quilombo, mucho grito, ¿viste? Bueno, al otro día no se pudo hacer el recital ese del Periscopio porque el tipo se asustó, el dueño de la sala. Fíjense lo poco que bastaba para asustar a un dueño de sala, porque decía, chicas con poca ropa, tipos que tiran buñuelos, qué sé yo, me van a cerrar. Esas cosas pasaban. Bueno, ese era el único elemento más o menos que había revivificado a la gente en esos años, la única cosa distinta y ahí se empieza a correr la bola de los redondos de boca en boca. Tenés que ir a ver a estos tipos, es increíble lo que hacen. Una vez en esa cortada que ahora está el Samsung Studio, por ahí estaba el Paracultural, ¿no? Claro. En la esquina de ahí. Ahí está, en Venezuela, donde termina el 4 de julio, creo que estaba el Paracultural, que se llamaba el Teatro de la Cortada. Y entonces ahí está, y dieron un recital increíble con Robertino, que era un dramaturgo independiente, y su circo mágico. Todo eso está reflejado en el Expreso por la nota de Claudio Kleiman, y creo que vos también hiciste. No, yo no hice sobre Pero los raros de esa época, pero Claudio Kleiman Fontova fue el que descubrió, de la misma manera que él descubrió a Sumo, Claudio Kleiman descubrió a los redondos, nos dijeron, hay que ir a ver a estos tipos. claro. Y yo me acuerdo de ese recital que fue en Halloween del 78 y Robertino estaba con las calabazas ahí en escena. Y el Indio y el Mufercho hablaban del pregón garchófilo, ¿no? Y hacían como gemidos orgásticos en escena. Y decía, vamos a romper la piñata de este año guacho. Que empezaba el 79, debe haber sido cerca de fin de año. El Patricio Rey Bueno, va a perder su forma humana. Claro, ese es el chiste. Patricio, en cualquier momento Patricio Rey pierde la forma humana. Estamos todos en éxtasis. Bueno, y cada vez ¿Era Patricia Rey? No, y se notaba cuando había uno que se sumaba al auditorio porque el Indio terminaba un tema y le gritaba, ¡bien, Patricio! Pues Patricio es como una entidad. Es una entidad que cuando la música está buena y la energía está buena, Se decía que bajó desciende. Patricio está entre nosotros. Bueno, esos eran unos pocos momentos de alivio que había en una época muy opresiva. Y los otros eran los músicos que todos sabemos, Luis Alberto y el flaco de Charlie. Charlie fue el primero que realmente hizo videoclips creativos, de la misma manera que fue el primero que hizo escenografías creativas, que la llamó a Renata Schusheim para preparar, por ejemplo, el show de bicicletas y después Piano el Bar. Piano Bar en su etapa solista. Y de la misma manera, a través de Renata Schusheim conoció un grupo de gente que es Jean-François Casanova, que creo que todavía actúa en Buenos Aires, que era un actor transformista, medio gay, medio travesti, que para esa época era requete avanzado que hombres se vistieran de mujeres, qué sé yo. Pero aparte empieza toda la mano revolucionaria del paracultural, Claro. toda la cuestión satírica, los Vergara, El Batato, exacto, las Batato Barea, los Vergara, las por pintadas. todo Buenos Aires. Porque ¿qué pasa? Veníamos de una sociedad tan rígida, tan con el palo del culo, hablando mal y pronto, que de repente toda esta gente empieza como a satirizar todo eso y a aflojarnos.